Ella se quedó detrás con sus hermanos y sin nombre hasta que un abogado le dio un último nombre y una nueva vida. Dust River, Texas, 1873. El vagón creó mientras se deslizaba por la carretera roja. Sus ruedas se aburrían como si pudieran caer en cualquier momento. Dentro se sentaban dos personas vacías en el whisky y con resentimiento. Caleb y Loretta Hanley. Arguaban lo suficientemente fuerte para silenciar el viento. Tú y estos perros no son nada más que un peso muerto, se aburrió Caleb. Su voz se rompió con licor y años de culpabilidad. Me trajiste directo al mar cada día. Loretta se quedó con la espalda girada agarrando la espalda del vagón más tigra en sus espaldas. Habló sobre eso seca y distante. Me gustaría morir más que alimentar los oídos que solo se abren para llorar y nunca para trabajar. Detrás de ellos caídos en el bosque. 4 hijos se quedaron como sombras que quedaron demasiado lejos en el sol. La más joven, una chica de baremente 3 años, salió adelante con las piernas inestabilizadas, agarrándose a la espalda de su madre. «Mamá, llévenme con vosotros», exclamó. La voz se rompió. Loretta agarró su brazo como si le hubiera tocado algo sucio. El niño se cayó hacia atrás en la tierra. Eva quedó silenta de 19 años, las manos agarrando las pequeñas espaldas de sus hermanos más jóvenes. Su cara no sollozaba, ni lágrimas, solo la desesperada resignación de alguien que había sido abandonado tantas veces. La herida se había deshidratado. La casa detrás de ellos ya estaba medio abierta, vendida para cubrir las deudas de Gambio. Los cerros se abrieron. Las ventanas se rompieron. La pared se agitaba como si sufriera su propia decadencia. Ellos no eran nuevos a ser dejados. Pero esta vez fue la última. Hace un año Eva todavía podía sentir el olor de su brazo de su padre cuando la atrapó para dar la mitad de su cena a su hermano. Había caído a sus pies en el suelo de la tierra. Las cejas se estrellaban con heridas. Los labios se rompieron de frío. Aún así, ella se miró a Loretta y se atrevió a preguntar: «Si nunca querías amarnos, ¿por qué nos trajisteis al mundo?» Caleb no esperaba la respuesta de Loretta. Había atrapado a Eva tan duro que se había flotado a los lados hacia la pared, jodiendo sangre y hielo. «Ese fue el error», dijo. Sus ojos se rompieron rojos y violentos. El error fue traer a una flota de mares inútiles a esta casa. Loretta estaba al lado entonces observando. Ella no levantó una mano ni una palabra, ni siquiera un respiro para su hija. Ahora, cuando el vagón se rompió, Eva no lloró. Sus brazos se apretaron alrededor de las espaldas de sus hermanos, las apretando cerca mientras la luz se despegaba del cielo. El mundo ya había mostrádole lo que le llevaría. Esa noche, bajo el anillo colapsado de su antiguo barco, Eva rompió lo que podía encontrar: brancos húmedos, peces moldeados, y arrepentió un fuego en un flujo débil. Hizo como un animal muerto más fuego que fuego. Pero fue algo. Fue suyo. Sus hermanos se acercaron cerca, silenciosos de hambre y miedo. Los más jóvenes todavía se abrazaban por su madre. Eva no dijo nada. Le puso la espalda más cerrada, pero el frío fue más profundo que la piel. Ahora vivía en ella. No tenía dinero, ni comida, ni casa, y ningún nombre más que quisiera llevar. Cuando se quemó el fuego, miró al gran cielo de Texas rojo con la noche, y dijo en voz alta: «No lo suficiente para despertar a los niños, pero suficiente para que las estrellas escucharan ese nombre: no es mío más». No lloró, no, cuando el bebé se rompió en sus brazos, no cuando su estómago se rompió de hambre, ni siquiera cuando el viento lo cortó como cuchillos, porque los nombres significaban pertenencia. Y esta noche ella no perteneció a nadie, solo al fuego, solo al viento, y 4 manos pequeñas que agarraban sus espaldas en la oscuridad, dependiendo de que ella fuera algo más de lo que su nombre nunca significaba. La próxima mañana, mucho después de que el vagón desapareciera hacia el horizonte, un solo caminante pausó en el borde de las afueras del río Dust. Sus botas taparon contra las estirapas el dusto que se apuntaba a la hembra de su vestido cuando grabó el desolado jardín. Calder Reed no era un hombre para hablar de la ciudad. No tenía esposa ni hijos y ni paciencia para juegos de cartas o conversaciones de salón. Trabajaba en la caza, arreglaba líneas de puente y salía temprano para ver la tierra en la que su padre lo dejó. Pero hoy algo en el aire agarró sus espaldas. Lo vio. 5 personas se acercaban debajo de una torta atrapada, tapadas en blanquetas de acero. Una chica se sentó recta, más vieja que las demás.
Sus brazos finos se abrieron protectivamente alrededor de las demás. Ella miraba a él, el pecho levantado, los ojos como de piedra rompida, cansada sí, pero sin romperse. Le tapó la cabeza. «¿Estás bien?» La chica no respondió. Lo intentó de nuevo con la voz baja. «¿Tienes un nombre?» Ella miró a él un momento más. «Luego tengo un primer nombre, pero ya no tengo el resto». Calder abrió su brazo. «¿Y qué nombre vas a llamar?» Ella miró abajo. Luego se reunieron los ojos nuevamente. Solo Eva. Algo brilló en su pecho en eso. No pena ni siquiera simpatía. Solo reconocimiento. Ese tipo de furia silenciosa que solo viene de ser rompida demasiadas veces. Calder no dijo nada más. Se acercó a su perro y se dirigió hacia el bosque, dejando detrás nada más que imágenes de perros y un vistazo que duró más tiempo de lo que debería. Esa noche, cuando la oscuridad se voló por la ciudad de nuevo, Eva regresó de la forja para encontrar un paquete tapado debajo de la puerta rompida. Un plato de pan, un vaso de agua, unos pedazos de carne curada tapada en papel de aceite. Se congeló. Se miró alrededor. Ningún signo de nadie. El próximo mañana un paquete de madera cortada quedó cerca de la esquina donde su flama fría había luchado la noche anterior. Seca, perfectamente dividida, recogida con cuidado. Aún no había nadie en vista. El tercer día, un pequeño vaso de arroz, luego un paquete de sal y azúcar. Eva quedó vigilante. Al principio pensó que podría ser una trampa, un truco cruel, pero el alimento nunca estaba envenenado, el arroz nunca era falso, y sobre todo, nadie vino a pedir gracias. Una noche, ella esperaba detrás del muro destruido, mientras el sol se movía por la playa, y allí estaba. El mismo hombre, el que estaba en la espalda, no se acercó. Solo dejó otro paquete cerca de la esquina, comprobó el cielo y se volvió hacia las montañas. Ella salió mientras montaba. Le preguntó, «¿Por qué estás haciendo esto?». Le preguntó con voz caliente. Le miró por la espalda. «Porque alguien debería. No es una razón». Se sollozó. «Quizás no, pero es suficiente». Le miró duro. «Te lo dije, no tengo un último nombre». Le gritó una vez. «Y yo no le pedí a nadie». Luego salió tan quieto como siempre. Desde ese día ella no esperaba detrás del muro. Ella aceptó la ayuda, pero nunca se volvió desesperada. Ella razonó todo, aseguró que sus hermanos tenían más que ella, y dejó una moneda, la única moneda tapada de plástico, cerca de la esquina donde había caminado. Él nunca la tomó. Él nunca habló mucho. Y ella nunca preguntó por más que le dio. Pero de alguna manera en ese silencio la confianza empezó a crecer. No de la forma rápida, la caliente lenta de alguien que nunca dijo, «Te debo a mí», y nunca le miró como si fuese una pesadilla para llevar. Para Eva eso era más poderoso que cualquier rescate. Y para Calder, él aún no lo sabía, pero algo en su voz se había plantado profundo. Un nombre abandonado. Una chica que estuvo en el desierto y no volvió a romperse. Fue la primera vez en años que pensó en cargar algo más que una línea de puente. Y tal vez, solo tal vez, esta chica sin un último nombre, empezó a creer que valía algo de nuevo. El viento sobre el río Dust cargó un olor de aceite de satélite y grasa de sol mientras Eva cruzaba el camino sucio a Calder's Ranch. Sus botas se rompieron, sus palmas se rompieron de la separación de la piedra de fuego, pero ella mantenía su cintura alta. El parcelo se agachó en sus brazos. Harina, sal, 2 zapatos, cada objeto que había dejado sin una palabra. Ella se apuntó a la puerta de la puerta. Calder se miró de donde estaba y se acercó a la pared. «Vení», dijo simple, limpiando la hiela de sus manos. «Vine a devolver lo que es tuyo». Ella gritó una vez sin moverse. Eva colocó el cartón a sus pies. «No soy un caso de Charities». Calder se miró a él. «Ni yo». Ella se miró sin entender. Él se acercó, le miró. Realmente le miró. «¿Quieres devolverlo?», dijo con voz leve. «Bien, tómalo y trabaja». Los dedos de Eva se abrieron. «¿Trabajar? ¿Sabes correr?». «No». «Ut, y Él se acercó a la pared. «Bien. Aprenderás». Y así la línea se dibujó. Eva permaneció. Primero sube la pared, luego el jardín. Agregó agua a los animales. Sacó piedras del campo con las manos rojas y movidas. A la noche cocinó sopa de hueso y cebolla y deshidró panes antiguos de Calder hasta que brillaban como la silvera apagada. Nunca le pidió ayuda. Nunca le ofreció. Pero notó cómo estaba incluso cuando sus pies se movían, cómo alimentaba a su hermano más joven antes de que toquese una cuchara.
El jardín se quedó más tranquilo de una manera diferente, no vacío, pero lleno de movimiento. Respiración suave, risas de los niños, cuando el viento estaba tranquilo. Una mañana Calder dejó un brazo amplio en la rueda de la pared. No hay nota. Eva miró al brazo de Calder durante mucho tiempo, luego lo ponió. Una semana más tarde, un par de zapatos de segunda mano por la puerta del jardín. Luego un brazo vestido pero firme con los dientes de Ivor. Nunca le agradeció. Nunca lo esperaba. Una noche después de un largo día de marcar calabazos, se sentaron cerca del fuego. Calder rompió la tensión de su cuello. Eva empapó su estómago, sus dientes, sonriendo solo un poco de la exhaustión. Nunca me pregunté mi nombre, dijo. Se miró. Sabes que es Eva, pero nunca pregúntale el resto. Se miró hacia el fuego durante un largo momento. Las llamas bailaban en sus ojos como secretos que tenían demasiado tiempo. ¿Alguna vez has sido asesinado?, le preguntó. Eva se miró. No le gritó. Duele como el infierno, pero es la curación que realmente quema. Ella no habló. Le agregó. A veces la única forma de pasar no es mirar a lo que te golpeó, sino avanzar paso a paso. Una pausa. Me imaginé que preguntar tu nombre era como tocar una herida que todavía está sangrando. Ella miró abajo de su bolsa. Luego le dijo calmamente que cualquiera que sobreviva lo que tú hiciste merece el derecho de elegir el nombre que llevan al siguiente. Eva se giró su cara un poco. Sus ojos brillaban en la luz del fuego. Nadie había dicho eso a ella. Ella lo esperaba, a presionar, a ofrecer perdón como curiosidad, pero no lo hizo. Y en ese espacio que le dio, empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Segura no porque lo prometió, sino porque nunca le pidió que fuera nada más que exactamente lo que era. El sol aún no había limpiado las montañas cuando Eva regresó a la casa que una vez llamó a casa. ¿Qué quedó de ella de todos modos? La estructura se levantó como si exhaustada, el techo se agitaba bajo tiempo y silencio. La puerta se abrió largo, empujada por un viento. Se creó con cada sueldo como los pies de un viejo hombre. Eva pausó en el camino, su hermana dormida en sus brazos. Sus hermanos caminaron quietamente por detrás de ella. La tierra se cruzó por sus cejas, los ojos vacíos de hambre y incertidumbre. La casa se veía menor de lo que se recordaba, o quizás había crecido demasiado rápido. Ella pasaba bajo el techo. El techo debajo de su pie crecía. Cuando llegó a la puerta, se cruzó en sus hinchas como si hubiera gritado por ayuda todo este tiempo. Era más ruina que alquiler, pero era todo lo que tenían. Después de ese día, mientras subeba las hojas de la habitación del frente, un sonido venía de afuera de los anillos contra la tierra, lentamente y lentamente. Se giró y vio a Calder desmontando su perro. Una longitud de ropa y herramientas se cruzó por su espalda. No dijo nada. Abrió su boca para hablar, para decir que no lo necesitaba, que no le había pedido, pero las palabras se atraparon en medio de orgullo y gratitud. Pasó por ella, se levantó en la puerta y sin palabra empezó a reparar la hincha. Se alzó contra el techo, brazos cruzados, mirando cómo se movía. No se aceleró, no se gritó, solo estirada como un hombre que no se preocupaba por hablar vacío cuando había algo que romper a los hombres. No te pedí que vinieras, dijo calmamente. No se miró. Bien, hace más fácil venir a mí mismo. Cuando la puerta se alzó, lo probó, la abrió, la cerró. Se clicó lentamente en su lugar, no más batiendo en el viento. Gracias, murmuró. Le dio un grito que podría haber significado bienvenido, y se fue sin otra palabra. La lluvia vino esa noche. Se enrolló pesada y de repente batiendo las ventanillas y gritando a través de los árboles. El techo se hundió. El viento se cayó bajo las ruedas como los dedos buscando la debilidad. Ava se quedó al lado de sus hermanos en el piso, demasiado cansada para moverse, demasiado fría para encontrar suspenso. Su respiración entró en grasas tigres. Su piel se quemó. La fiebre se rompió rápidamente. Algún lugar en la noche se movió entre sueños y oscuridad. Se despertó al olor de algo cálido. Brillando contra el brillante candelabro, vio una bolsa y una caja de madera al lado de ella, el hielo que se levantaba de ella. Una blanca de hielo cubrió sus piernas, más pesada y más suave de lo que la proponía. Y al lado de la bolsa, un paño de papel que se abrió una vez. La abrió con los dedos. No estás sola. Eso es todo lo que dijo. No un nombre. No un saludo. Solo esas 4 palabras en una mano que reconoció. Le llamó. Las lágrimas rompieron los cornos de sus ojos de forma rápida y caliente. No había llorado durante semanas. No cuando su padre se fue.
no cuando su madre se sacó del niño más joven, no cuando su cuerpo dolía de hambre. Pero esta amabilidad rompió algo abierto. Bebió el brot lentamente. Se sentía como la calidez, como la seguridad, como si alguien hubiera notado. Cuando la mañana vino, se despertó al sol rompiendo la nube y la humedad. La tormenta había pasado. Su fiebre había rompido. Sus manos, una vez tremulantes, ahora se sentaban solas debajo de ella de nuevo. Se sentaba en la mesa en la pequeña habitación del frente. El papel todavía se sentaba a su lado. Se lo volvió. El pincel también estaba ahí. Se lo tomó las manos todavía oscuras de la fiebre y presionó la punta al papel. Ella lo escribió con cuidado, cada letra lentamente como si estuviera conociendo la palabra por primera vez. Luego se escapó su pincel cruzando el espacio vacío que esperaba. El último nombre, el que su padre le dio, el que su madre usó cuando la maldijo. Se miró por mucho tiempo. Luego se colocó el pincel abajo. Ese espacio quedaría vacío al menos por ahora. Pero por primera vez, no se sintió como una ausencia. Se sintió como una elección. Los días se pasaron como hielo por las playas, silenciosos, brillantes y lentos. Eva se levantó ante el sol, se cortó con manos que ya no se movían, y vio a sus hermanos crecer fuerte de nuevo. Los huesos en sus cejas empezaron a desaparecer debajo de la carne. La risa encontró su camino de vuelta a sus voces. Pasaron la mayoría de las tardes a Calder's Ranch. Él nunca dijo por qué estaban bienvenidos. Solo dejó las puertas del jardín abiertas y un pozo siempre quebrante. Trabajó con la misma precisión silenciosa como siempre, pero la manera en la que mandó al más joven un sonido de madera cargado o enseñó al chico a cerrar la cuerda, dijo más que palabras pudieran. Fueron las pequeñas cosas. La manera en la que cambió el asiento para que el segundo chico de Ava y lo dejó en el asiento sin notas. Y la manera en la que les enseñó a todos suavemente, sin orgullo. Les mostró cómo guiar a un perro sin aburrirse de las lluvias, cómo escuchar el viento cuando te quedas perdido en los árboles, cómo juzgar a un hombre no por la humedad de sus zapatos, sino por cómo le trató algo más pequeño que él mismo. La niña más joven, Lily, la adoró la mayor parte de todo. Ella seguía a Calder como una sombra con brazos. No parecía que le importara. Una tarde un vagón creó su camino hacia la casa de Calder. Un hombre en un vestido negro subió teniendo un libro de madera bajo su brazo. Se presentó como un pregador de la pequeña iglesia de Dust River. Le dije que había niños nuevos viviendo cerca del lugar de la iglesia. Pensaba que era el momento de registrarlos con la iglesia para el servicio de la escuela y el sábado. Calder gritó mirando contra un puente. Eva estaba unos pies lejos. La madera en su vestido, los brazos cruzados contra la brisa. El pregador se acercó ante los niños sonriendo amablemente. ¿Y cuáles son tus nombres pequeños? Ellos respondieron uno a uno. Luego vino la pregunta que se agarró como una espada. ¿Cuál es el nombre? Eva abrió su boca. Nada salió. Ella miró hacia el suelo. Sus manos se agarraron en sus brazos. Antes de que pudiera hablar o romperse, Lily pasó adelante. Ella levantó su cintura y dijo claro, como agua, somos Boons. El pregador se miró. Perdón, Lily puso su dedo en Calder. Esa es nuestra familia ahora. El tío Calder es nuestro hogar. Entonces nuestro nombre es Boone. Silencio. Eva no podía respirar. Los ojos de Calder se cerraron en Lily. Se vio asombrado como si algo en él se rompiera en medio y se abriera al mismo tiempo. Luego lentamente se volvió y caminó al jardín sin una palabra. El pregador frustrado murmuró algo sobre volver a ver otra vez. Se fue. Eva estuvo allí mucho después de que el vagón desapareciera. Esa noche Calder no comió con ellos. Pero cuando Eva caminó al jardín más tarde para devolver un zapato borrado, encontró algo cargado en la lámina sobre el estable. Eva Boone. No hay preguntas. No hay presión. Solo un nombre. Un regalo. Y por primera vez cuando le gritó en alto se sintió como si le perteneciera. Sucedió en un martes debajo de un cielo pesado con una tormenta. Aves. Un vagón se levantó desde el sur más antiguo que la ciudad en sí, y se llevó por un muñeco cuyos huesos se rompían como puentes rompidas. La piedra se agachó a sus ruedas. En el asiento se sentó un hombre con un chaparro con los dientes amarillos y los ojos con las nalgas. Detrás de él, un niño más joven, quizás de 15 años, quizás un poco más cruel, se llevó un zapato que se voló como fuego en un pan frío. Eva estaba acercándose a los pasos de la puerta patinando una pared, cuando vio la cruz hinchada en el coche del hombre, un emblema cruzado de 3 anteles, cruzando al lado de su madre,
la piel de sangre casi. Su cuerpo se agachó antes de que sus pensamientos lo hicieran. El hombre se subió como si propusiera el suelo. Sus zapatos se rompieron su presencia azul. «Tú debes ser Eva», dijo la voz tan sucia como la grasa. «La chica de Loretta. Hemos escuchado lo que sucedió. Qué vergüenza, pensaba que íbamos a recoger a los pequeños. La familia debe estar con la familia después de todo». Antes de que Eva pudiera formar una palabra, Calder salió del jardín. Se movió lentamente como una nube de tormenta creciendo por la tierra. Su zapato se agachó bajo su vestido limpio de trabajo. Se limpió las manos de sus zapatos y dijo con una voz tranquila que no eran bolsas de grasa para ser cortadas. El hombre le dio un aburrido. No dijo que eran, solo dijo que tenían sangre en ellos, sangre de la mano. «Tenemos un rato de tierra y necesitamos ayuda. Ellos comerán. Mejor que ser nadie». El estómago de Eva se rompió. Su hermosa hermana miró a través de la puerta agachando un chaleco. Los hijos estaban detrás de ella tranquilos y abiertos. Calder tomó un paso hacia adelante. Le dijo: «No puedes desaparecer por años y reaparecer cuando sea lo suficiente para tu línea. Esto no es sobre sangre. Es sobre quién quedó cuando llovió». Los ojos se abrieron. «¿Y quién eres tú para decir? No tienes papeles, no tienes casas, no tienes acusaciones, solo un nombre sacado de la tierra. ¿Qué te da el derecho?» El chaleco se abrió. Su voz cayó. «Soy yo quien apareció». El aire se sintió como si se rompiera. Por un golpe parecía que el hombre podría alcanzar algo en su vestido, pero luego una puerta se abrió. Un vecino salió. Luego otro. Y otro. Figuras silentes aparecieron en las puertas bajo los anillos al borde de la tienda general. Una mujer de la tienda cruzó sus brazos. «Vi a esa chica traer a 3 niños a través de una inundación. Vi a este hombre traer madera cuando nadie más lo hizo». El chaleco le dijo: «Ellos pertenecen aquí. Boone no es solo un nombre. Es lo que llamamos los que se preocupan». El cara del hombre se cruzó como papel quemado. «Así que deberías dejar a una chica elegir a un extraño sobre su piel». Eva pasó adelante. Sus botas clicaron en los pasos. Ella no miró a Calder, pero sus dedos encontraron su mano. Se las asomó juntas tigas como baus. «Él es el que elegiré», dijo ella con voz clara. «Él es el que elegiré, el hombre que llevó nuestro futuro en lugar de maldarnos nuestro pasado». El chico en el vagón se cruzó en el suelo. «Eres solo un niño», el hombre gritó. Eva no gritó. «Era una niña cuando me dejaste sangrando en la pared de la cocina. Era una niña cuando me tiraste mi nombre de mi boca. No soy una niña más, y no pertenezco a ti. No pertenezco a la dolor». Ella se volvió a los espectadores. «Mi nombre es Eva Boone», dijo ella, «y yo lo elegí con mis manos, con mi corazón, y no lo regreto». Un softo ruido de acuerdo se rompió en todo el público. El hombre miró un segundo demasiado. Luego se volvió, se metió cerca de la boca de Calder y se subió en el vagón. El muñeco gritó y las ruedas se volvieron. El chico le dijo nada. Se fueron hacia el bosque de donde venían. Eva no lloró. Calder no habló. Pero esa noche, después de que el viento había muerto y los niños se habían metido, encontró un cuadro de papel en su ventana. La escritura era dura, un poco insegura. Calder llegó a leer: «Huellas de sangre, pero el corazón permanece». Una vez Boone había sido nada más que un tronco de madera y sombras usado para albergar viejos plazos y rotos plazos. Pero bajo las manos de Eva y el trabajo, se volvió algo más, algo nuevo. Se lo limitaron juntos, Calder levantando las casas pesadas y Eva vaciando años de hielo con una brisa. Se repurposó las caderas y las montó en bancos. Se convirtió en una mesa. Se borró los plazos de un abogado en la ciudad y se limpió las viejas paredes por las ventanas para alcanzar la luz correctamente. Una tarde Eva se quedó y miró lo que habían hecho. No era perfecto ni tan cerca, pero fue la primera cosa que ella había ayudado a construir, que se suponía para albergar sueños, no solo huellas. La primera lección que escribió en la vieja pared era solo una palabra hecha en blanco y negro: nombre. Enfrentó una habitación de niños, no solo sus hermanos, sino otros de la frontera del río Duro, niños que nunca habían pertenecido a ningún lugar, que habían sido llamados por números o choros, o no llamados en todo. Algunos nunca habían estado en una escuela. Una chica se asustó cuando Eva levantó su voz para llamar roll, pero Eva seguía enseñando con paciencia cargada de años de sobrevivir y calidez formada como 2 oportunidades. La enseñó a decir sus nombres con sus espaldas rectas
y sus cintas altas a pronunciarlos como declaraciones, a creer que importaban porque existían. Al final de la primera semana, Calder colocó un nuevo signo por encima de las puertas del jardín. Él había cargado las palabras él mismo en letras bloqueadas desiguales que captaron la luz del sol en las agujas. La escuela de Boone, un lugar donde todo el mundo tiene un nombre. Cuando Eva lo vio, ella se levantó y se movió sus dedos por las agujas como si fueran una oración. Esa noche la clase se quedó vacía de nuevo. La lámpara se quemó bajo. Calder quedó atrás para apuntar a un piso rompido, pero Eva sabía que era solo una excusa para permanecer. Se sentó en la mesa del profesor, apuntando una larga bandera de la ropa de su hermana. Calder se aproximó y colocó algo en el árbol frente a ella, algo folgado plano oficial. Un papel. Se lo desfolgó con cuidado, como si pudiera desaparecer en sus manos. Una aplicación. La línea para el nombre de la esposa era blanca, pero en la mano de Calder deliberada había escrito una palabra por el fondo. Puede elegir mi nombre, pero la he llevado por mucho tiempo ya. Eva no habló. Se miró hacia los ojos que nunca había pedido nada de ella. Los ojos que vieron cada palabra que usaba como armadura, cada silencio que llevaba como espeluznante. Calder se apuntó. No tienes que, dijo. Voz como siempre. Este lugar es tuyo, ya sea que sigas o no. Eva estuvo lentamente, papel todavía en la mano. Ella caminó hacia el tablero. Ella corrió la lección del día. Luego, con pasos lentos y deliberados, escribió 2 palabras. Eva Boone se volvió a él. Su voz era clara, suave como la luz de fuego. No tengo más vergüenza, solo el nombre que escogí. Y el nombre que le diste espacio. Calder se aproximó lentamente. Se tomó el papel de su mano y bajo su nombre escribió una línea. No un periodo. No un flujo, solo una única firme marca. Línea para el resto de nuestra historia, murmuró. Eva alcanzó su mano caliente, y juntos estaban debajo del señal, pero dentro del jardín donde una escuela había florecido de ruinas, y 2 nombres ahora, estaban lado a lado en una mesa, un fuego que quemó que ningún tormento podía sacar. El aire y el río, jamás hubo un sabor más dulce que el de ese mañana de primavera, tapado con lilac fuego, y ropa no a una gran iglesia, no a una de salón, pero a la tierra cerca de un jardín, que había una vez sido rompido, ahora transformado. Una archa de estaba donde la carne solía ser cortada. Las flores se encargaron de sus lámparas, las lanternas de los árboles, y en el suelo los hermanos tenían pedales de lo que podían recoger. Dandeliones, clover, incluso seda de Calder, estaba debajo de la archa en su única forma. No necesito a alguien que comparta mi sangre, dijo lo suficientemente fuerte para cada ojo para recogerla. Solo necesito a alguien que trae fuego a casa y lo mantiene quemando. Se asustó, pero nadie se divirtió, porque en Dust River todos sabían lo que significaba mantener un fuego vivo durante el invierno. Luego Eva, aún teniendo a su hermana, se volvió a enfrentar al pequeño público, vecinos extranjeros, niños de los una vez que extraño. Ella dijo, un nombre es algo con el que naciste, pero puede ser cortado, envenenado, olvidado. Su voz nunca se rompió ni una vez, pero un lugar en este mundo, que es algo que vive para ganar, y hoy elegiré el mío. Cargo el nombre Boone, no porque nací en él, sino porque alguien hizo espacio para mí en él. Ella miró a Calder de nuevo. Sus hermanos se reunían a su lado como flores atrapadas en la calma. Él